No al silencio. Violencia, timidez, angustia, equidad, celos, sexualidad, adolescencia. No al silencio. El Instituto Mexicano de la Radio presenta No al silencio con Clara Scherer. No al silencio. Escuchas Al Amanecer con el grupo Segregados. Segregados es una banda mexicana formada en 2008 por 10 internos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Se unieron para comenzar a tocar dentro de la prisión, ensayando en los baños. Una vez en libertad, los músicos continuaron haciendo música al ritmo de ska, funk y reggae. A tanta pesadez, busco en la sonrisa de María el consuelo de estar muerto en vida. La neblina sin semilla abre mi corazón. Millones de personas viviendo sin vivir, no hay claridad en sus acciones, hipocresía sin fin. De un salto me despierto sin ninguna explicación. ¿Cuánto tiempo he pasado exiliado sin razón? Llevo algunos años recorriendo 1 kilómetro, rodeado de extraños, solo percibo su rencor. Miradas perdidas, vacías, ausentes, sin control. Inmenso represión, depresión y tanta extorsión. En un mundo esperanzado busco su voz, decepción total, sin poder nada cambiar. Y las marcas del tiempo en mi cara puedes ver, y los ojos irritados al ver lluvia caer. Observando la luna me dice que no habrá más guerras inventadas por los que tienen poder. Y si creer en sueños te hace renacer, yo sueño despierto con mi libertad. Yo sueño despierto con la libertad. Yo sueño despierto con la libertad. Yo sueño despierto con la libertad. Yo sueño despierto con mi libertad. No al silencio. El tema de hoy, la adolescencia y la justicia en México. Es frecuente que las noticias que tienen como sujeto a las y los adolescentes tengan una estrecha relación con la justicia. Esto lleva a concluir una falsa imagen de ellas y ellos, ya que si bien algunas personas de esta edad tienen problemas con la ley, la mayoría afortunadamente no. De cualquier forma, es importante que sepamos qué dicen las leyes y si éstas protegen sus derechos. El día de hoy, Clara Scherer platica con la licenciada Tobián Ledesma, mujer consciente de que hay que alzar la voz. Toby, qué gusto verte, qué gusto que hayas aceptado nuestra invitación. No, gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto platicar contigo. Toby, yo estoy sorprendida. Si tú revisas la prensa nacional, las noticias de la televisión, el radio, hasta el mismo internet,
las notas que salen sobre las jóvenes y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están relacionados con la justicia y no siempre porque se les hizo justicia, sino porque tienen problemas con la justicia. ¿Cómo ves esto? Eso es un tema muy interesante. En México tenemos una ley que defiende a los adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Tenemos una ley que dice que los jóvenes son de 12 a 29 años, pero existe una ley específica que se llama Ley de Justicia para Adolescentes que va a entrar en vigor este año. Es la única ley que habla específicamente de lo que es un adolescente en México. ¿Y cómo la consideras? Es interesante en el sentido no positivo de la imagen que tiene el Estado mexicano hacia sus adolescentes. Siguen considerándolos como delincuentes en potencia. Exacto. Son los revoltosos, son los que no obedecen. Con las niñas están medio desaparecidas también de ese ámbito. Y las pocas que aparecen son peor que todos. En México la adolescencia es o embarazo adolescente o, por ejemplo, el niño sicario, ¿no? La ley que te comentaba viene a raíz de un problema de un niño que tiene problema con la justicia. Pero se ataca al adolescente, no se va al problema estructural. Otra vez volvemos a que por uno juzgan a todos. Así es. Como a las mujeres siempre nos han juzgado por una diputada que se equivoca, todas necesitamos capacitación. Los hombres no, los hombres se pueden equivocar, pueden llegar con orden de aprehensión y no pasa nada. Pero las jóvenes, los jóvenes, las mujeres, siempre una es como muestra de la falta de capacidad que tenemos. Me apena seguir en este círculo que no acaba de ver a las jóvenes y a los jóvenes, a las adolescentes, como todo ese potencial, como toda esa riqueza que necesitamos abrir espacios para desatar su energía. ¿Tú qué espacios abrirías, aparte de los deportivos, que ya sabemos que esos siempre se les recomienda? Exacto, pues es interesante porque en México tenemos aproximadamente 13 millones de adolescentes, que es el 30% de nuestra población joven, y se habla de este bono demográfico y el potencial de la economía, pero en realidad hay espacios o no, pues potenciar esta energía de los adolescentes y los jóvenes, pues no es que no se tenga. Pensaba mucho en esta metáfora de si hay un árbol, se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, pues puede ser una analogía con la participación juvenil. Muchos dicen, no, es que los jóvenes no participan. Que no los vean participar como ellos quieren no quiere decir que no estén participando. Hay espacios de las y las adolescentes en específico que no están visibilizados o que no son reconocidos y no tienen ni siquiera acceso a financiamiento. Yo creo que las y los jóvenes y las y los adolescentes tienen la energía de hacer cosas, solo que no están los espacios reconocidos. Simplemente la escuela, la secundaria, la prepa y no hay más. Así es. Los adolescentes, si no están en la escuela, entonces son criminalizados como son vagos, que no trabajan ni estudian, exactamente, como si fuera una decisión propia, ¿no? Y es un problema estructural que tenemos nosotros. ¿Y cuál sería tu propuesta para remediar esta situación? Pues justamente, por ejemplo, estaba pensando en el año pasado se hizo una cosa que se llamaba la consulta infantil y juvenil, donde a niños de 6 a 15 años, se les preguntó sobre la condición de México. Y curiosamente los de 16 y 17 años quedaron fuera. Esto no puede seguir pasando. Los espacios de participación, de opinión, tienen que ser efectivos, se tienen que incluir a los adolescentes. La adolescencia tiene que ser vista y la juventud. Y escuchada. Escuchada como un momento donde hay que dar herramientas para la vida, de formación, de los espacios que se tengan que hacer y que los mismos jóvenes hagamos nuestros propios espacios. Y no podemos hablar de un país, de un México democrático, si ellos están fuera y estamos fuera los jóvenes. En esto de fomentar la participación política de las adolescentes y los adolescentes, ¿por qué crees que no se hace? ¿Cuál es el miedo? Yo creo que justamente ese es un miedo y una criminalización a la participación. Justo había una nota donde decía en el periódico, en el estado de Guanajuato, que decía, jóvenes afuera de una tienda del Oxxo reunidos son peligrosos. Se ve a los grupos de jóvenes reunidos como un peligro, como inestabilidad al sistema,
En realidad no, porque tenemos un doble discurso. Por un lado, tenemos la energía, el cambio, el bono demográfico, pero por otro, si se hace algo, se ve como peligro, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con una resistencia de generaciones que no quieren ver el mundo como lo están viendo las nuevas. Y el diálogo entre personas adultas y jóvenes y adolescentes, incluso adolescentes con niños, es muy importante, porque entonces ya no tienes una fractura con tus generaciones y tienes un diálogo que puede ir fomentando el cambio. Sí, yo creo que estos diálogos tendrían que ser de varias maneras. En primer lugar, entre las varias generaciones que conviven en un mismo país, en una misma ciudad, en una misma escuela, en una misma casa. Eso es primero. En segundo lugar, dentro de la misma generación, me parece que los jóvenes, las jóvenes, hablen con ellas y con ellos. Es muy importante. Me parece que aparentemente hablamos con nuestros congéneres, pero hablamos de, oh, ¿cómo te fue? Bien, a ti también, oh, qué buena onda, ¿y qué vas a hacer? Lo de siempre, vámonos de chela, vámonos a la borrachera, vámonos. Pero no es hablar, eso no es un diálogo, eso no es generar empatía, no es generar amistades, no es generar pues mínima solidaridad por algo, ¿no? Creo que también les falta a las jóvenes y adolescentes hablar de estas cosas, de hablar de sus cosas y hacer sus propuestas para irse a divertir, para cambiar el mundo, para lo que quieran. Creo que eso también es importante. Y una cuestión fundamental, me parece, es que las adolescentes deben hablar entre ellas, que no estén presentes los hombres, porque una presencia masculina siempre cambia el discurso femenino, por lo que tú quieras, y a lo mejor sucede lo mismo con un grupo de hombres donde intervenga una mujer, que la cuestión cambia, ya no puede ser el mismo o la misma. Entonces sí me parece muy importante que la propia experiencia de las adolescentes se comparta entre ellas mismas, no solo con sus compañeros, que también deben compartir muchas cosas, pero hay ciertos temas, hay ciertas inquietudes que son propias de las mujeres, no porque por esencia sea distinta, sino por la historia que nos ha tocado vivir. No sé si los hombres saben mucho como nosotras de aspiradoras y de lavadoras y de todas estas cuestiones. Y de repente esos temas son importantes de tratar entre nosotras, aunque deberíamos de generalizarlos también a ellos, ¿no? Estos temas del fútbol que para ellos son apasionantes, pues a nosotros a veces no nos dice nada. Y si intervenimos en su conversación, pues no vamos a ser muy atinadas. Entonces sí creo que todavía se necesitan y se requieren espacios de puras mujeres, espacios de puros hombres, pero lo importante es decir no al silencio. Así es, y generar espacios de confianza para que las adolescentes dialoguen con ellas, los adolescentes, y ya después poder tener un diálogo democrático y en igual de condiciones, que es fundamental. Pero bueno, es increíble que hoy se hable de la violencia, del bullying, y nunca se haya hablado de la violencia contra las niñas, que ha estado siempre presente en las escuelas. Hay un investigador en Chihuahua que hizo un trabajo en una primaria, en 2 primarias, y acabó diciendo que cómo era posible que las mujeres, que las niñas, desde primero hasta sexto de primaria, aguantaran el hostigamiento ligero, cotidiano. Ligero porque era un jalón de trenzas, porque era esconderles el libro, porque era meterles el pie, porque era burlarse de ellas, porque era decirles feas, porque, o sea, es una cuestión de todos los días contra todas las niñas. Y realmente nadie lo ve más que las propias mujeres, pero las propias mujeres lo hemos callado, lo hemos silenciado porque nadie nos hace caso. Tú vas con la maestra y te dice, no seas chismosa, aguántate, pues ni modo, no te dejes, pero realmente no se le pone un alto a esta manera de los hombres de tratar con las mujeres, ¿no? Y sí, es desde niños y desde niñas, ¿no? Y en las casas también, ¿no? ¿Qué está pasando con los adolescentes, las adolescentes en las casas? Es fundamental. La mitad del 55% luego no tiene acceso a la escuela. ¿Qué está pasando con estos que están fuera de este espacio que se ve un poco más que es en las escuelas? Protegido, además dicen. Protegido, pero justamente la violencia del bullying es en las escuelas. Y afuera, ¿qué está pasando? No sabemos, no tenemos información, y eso también es violencia. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. Gracias, Toby.
Correo electrónico noalsilencio2014@gmail.com. Búscanos en Facebook como No al Silencio y comparte tus historias. No al silencio. Violencia, timidez, angustia, equidad, celos, sexualidad, adolescencia. No al silencio. El Instituto Mexicano de la Radio presentó No al silencio. Con Clara Scherer.